Hola, nosotros Nosotros somos somos Beyblade Beyblade and and Toys Toys Family. Family. Hola familia, ¿cómo están? Por fin, la espera ha terminado. Después de terminar la edición del video anterior, por fin puedo grabar el Overdrive System Set. Este es el punto de la generación Dynamite Battle donde se introduce un nuevo sistema llamado Overdrive. Este set tiene la nueva evolución del Belial, el nuevo Fénix. Ya hacía mucho tiempo que no veíamos un Fénix. Yo ya había perdido la esperanza de que volviera a salir. Lástima que se ve que Fai no es el dueño de este Fénix. Otro de los grandes agregados de este set es la aparición de Beating Dash, ese mítico driver que si se lo ponías a alguno de tus combos, en automático ya se volvía un combo competitivo. Si a eso le agregamos que este es uno de los pocos sets que viene con un lanzador izquierdo-derecho Dynamite Battle, y que además ese lanzador viene con aditamiento Power, que solo habíamos visto con Saber Valkyrie. Por todos los lados, por donde mires, este es un set que vale bastante la pena. Oh, el primero de los bays que vamos a revisar es Saber Perseus. El Blade es exactamente el mismo que el de Valkyrie, pero obviamente en un color amarillito. No me gusta tanto este color amarillito, pero esa combinación de amarillo con blanco se ve extrañamente bien. Aunque lo más importante de este layer es el core de Perseus, ya que este era exclusivo de la CoroCoro Comics y su peculiaridad es que tiene un poquito de metal. No es mucho, pero ese poquito de metal es suficiente como para que le dé un mejor rendimiento, sobre todo si lo comparamos con los cores
de Belial y de Ragnarok. Viene con el Armor 3, igual para potenciar los 3 puntos de ataque que tiene el Layer Savior. Viene con Giga, uno de los mejores discos Dynamite Battle, ya que es el disco más pesado. Este concentra su peso hacia los extremos, mejorando su estamina. Viene con Beating Dash. Aunque se supone que es un Driver Dash, no se siente como un Driver Dash de verdad. Eso lo podemos notar por dos cosas. Por el color de este, que es de un color como naranjita, en lugar de ser color rojo como un Driver Dash normal. Y que el resorte de este driver se siente como un driver normal, considerando que la Beating normal era de los resortes más débiles de todo el Beyblade. Tiene algo de sentido que la versión Dash de Beating se sienta como un driver normal. El siguiente Bey que nos interesa es Prominence Phoenix. La verdad es que hacía mucho tiempo que no veíamos un Phoenix en Beyblade. Ya lo he mencionado en algún otro video, pero cuando yo empecé fuertemente en el Beyblade fue en la generación Choset. Me encantaba mucho la habilidad de Phoenix y su Armor Press. Si este lo vemos de lado, la verdad es que está pasado de lanza. Cuando lo vi me recordó luego a Lucifer Dien, porque los dos están más o menos del mismo grosor. Y este resalta mucho cuando lo comparamos con un Dynamite Belial, que es de los blades más delgaditos. Este Phoenix tiene la habilidad de que puedes colocar su shield en dos posiciones diferentes, una en modo ligero y otra en modo pesado. En el modo ligero el shield sale a la menor provocación y está pensado para estorbar a los dos, pero más que nada al rival. El modo pesado hay que girar el shield unos 90 grados para que coincidan con estas pestañitas de color azul. Lo acomodamos, hacemos un poquito de presión hasta que se escuche un clic y ya lo colocamos en modo pesado. Aquí se supone que el shield es más difícil de que se libere. Está muy bonito este detalle que le pusieron aquí. El Phoenix de verdad parece que está on fire. Viene con el disco Taperet. Nada interesante, la verdad. Ya lo hemos visto con Vanish. Y la idea de este disco es que baja el centro de gravedad. Cuando tenemos un centro de gravedad muy bajo, mejora la estabilidad de nuestro Beyblade. Es decir, va a poder resistir mejor los golpes sin que estos le afecten tanto. Viene acompañado de Metal Universe, un driver bastante bueno. Este en particular tiene mucho giro libre. Y otra vez Takara Tomy nos quiere obligar a utilizar los drivers Metal Lock. Pero en esta ocasión, si le hacemos un acercamiento a las pestañas, notaremos que están más pequeñas. Esto se nota todavía más si lo comparamos con otro driver Metal Lock, en donde las paredes se notan un poquito más levantadas y un poquito más rectos, mientras que en Metal Universe están más rebajados y más redondeados. El hecho de que esté menos recto va a ayudar a que sea menos agresivo con las pestañas de tus layers. Lo único malo es que esto también va a reducir la fuerza de armado un poquito. Pero como estamos hablando de un base tipo defensa, y los base tipo defensa en su mayoría tienen poco retroceso, entonces aunque ya no se siente tan fuerte como un driver casi dash, en teoría la fuerza de armado que da este driver es lo suficiente como para que nuestro base no burstee tan fácil. Sí, se ve un poquito extraño esta parte del disco. Habrá que probarlo para ver su comportamiento.
Lo que más nos interesa de este set es el premio, es Dangerous Belial, alias el Peligros. Estos pedacitos de color rojo supuestamente son de rubber. Y sí se siente como rubber, pero un rubber bastante duro. Eso le va a ayudar un poquito para amortiguar los golpes. Viene con el Armor 2 otra vez. Ya ni vale la pena mencionarlo. Pero lo interesante que tiene este core es que tiene un burst stopper al estilo de los Chosets, que se debe de activar cuando hacemos un lanzamiento bastante fuerte. ¿Escucharon ese clic? Esta pequeña pestañita va a detener el disco, evitando que bursee tan fácil. Sí, definitivamente no va a burstear tan fácil. Es bastante conveniente, ya que el resorte de All Might no se siente tan fuerte como era el resorte de Venture, por lo que ese burst stopper va a ser necesario para compensar la falta de un buen resorte en All Might. El driver All Might es bastante interesante. Es un driver que combina la punta con un disco, muy parecido a como lo hace el driver shoot, pero con la diferencia de que a este le podemos quitar el disco y lo podemos cambiar de posición. Tiene dos modos, uno donde el peso está más concentrado hacia arriba y otro donde el peso está más concentrado hacia abajo. El peso hacia arriba sería el equivalente al high modo, ya que solamente se puede utilizar de esta manera en high modo, mientras que con el peso hacia abajo lo podemos colocar en low o en high modo sin problemas. Driver All Might tiene un pequeño bound incluido, muy parecido a como era Sting. De hecho, si vemos el disco desde esta perspectiva, se parece mucho al Sting, sobre todo al Sting de Hasbro. La punta de All Might tiene giro libre y una mini puntita plana que sobresale. Esta parte no lo he probado todavía, pero según la cajita, esa mini puntita se esconde, dejando solamente expuesto la parte con giro libre. Se me afigura un poquito al driver exit, pero sin la parte plana de rubber. Sería una pena que no le pudiéramos colocar todas nuestras gears a el Peligros. Afortunadamente Takara Tomy piensa en todo, y sí le podemos colocar las 4 gears. La B gear se coloca aquí en el driver y modifica un poquito la forma de All Might. Pero a diferencia de cuando la colocamos en el driver Venture, este ya no aprieta de manera directa el resorte. Entonces eso le quita puntos para mí. Preferiría usar Venture con la B-Gear que All Might. Pero aquí en el mini disco podemos colocar la S-Gear igualito que en Nexus. La podemos colocar en modo defensa con giro libre o en modo ataque. Ahí está, con el giro fijo. Y si lo combinamos con el bound, ya lo hace bastante interesante. También le podemos colocar la F-Gear y la L-Gear. Obviamente hay que desarmarlo y colocarlo en modo height. Vamos a colocar primero la F-Gear.
Ahí está. Y la L-Gear en esta parte. Oh, qué monstruosidad. La verdad es que queda bastante grueso, casi al nivel de Prominence Phoenix, lo cual ya es bastante impresionante. Y de una vez vamos a ver cómo se ve con All Might. Ahí está. Ok. ¿Escuchan eso? Se escuchan bastante fuertes esos clics, considerando que All Might no aprieta tanto como Venture. Y si le agregamos a eso que tenemos aquí unos mini burst stoppers, uy papá, tenemos aquí a uno de los bass más fuertes que haya sacado Takara Tomy. Casi todos los bass, cuando están colocados en high modo, tienen un pequeño hueco ahí que siempre se ve muy feo. Pues el driver All Might es el primero que te permite deshacerte de ese hueco incómodo. Lo único que tienes que hacer es voltear el armor. Entonces ahora el peso queda más hacia arriba y ya desaparece ese huequito. Mira nada más. Esto obviamente lo va a hacer más inestable, pero eso en un bello ataque es algo bueno porque va a pegar con ganas. Lo malo es que va a tender a inclinarse un poquito más. Algo que nos faltaba por revisar es el lanzador. Este lanzador tiene un rodamiento en esta parte, al estilo beating. Qué curioso que venga con este set. El aditamento Power, este ya lo habíamos visto con Valkyrie. Tiene un engrane más chiquito que los demás lanzadores y eso va a provocar que cada giro de este engrane grandote dé muchísimos más de este engrane chiquito que los que daría con un lanzador normal. Traduciéndose esto con un lanzamiento más fuerte, ¿sale? Algo que yo noté al usar Power y usar un lanzador que no tiene Power es que se siente ligeramente más duro al lanzar. Entonces me imagino que el rodamiento es para que te dé la misma sensación que con un lanzador que no tiene Power. Habrá que probarlo para saber. Vamos a hacer unas pruebas de batalla, pero vamos a utilizar los combo stock, es decir, le vamos a quitar todas las gears a Dangerous Belial, ya que le quiero dedicar un video completo a Dangerous Belial con los 4 gears. Vamos allá. Acabo de hacer un lanzamiento bastante fuerte y lo que sucede es que se activa el burst stoppers y el driver All Might, cuando antes tenía giro libre, ahora queda con giro fijo y la mini punta queda escondida todo el tiempo. No es como Reboot o el driver shoot que se esconde y después sale, se queda escondido todo el tiempo. Entonces va a comportar como un driver súper agresivo. Y para liberarlo me parece que solamente tienes que mover
este pequeño switch. Antes lo presioné y no pasaba nada. Vamos a ver qué sucede. ¿Sí? Sí. Se libera y ya tenemos otra vez giro libre. Todos los bays de este set son bastante fuertes. Queda claro que Savior Perseus está ahí para darte piezas para hacer combos, ya que el combo con el que viene es bueno, pero no es el mejor combo para un Savior. Tiene buena estamina, buena resistencia, pero también tiene un gran retroceso y le cuesta aguantar ese retroceso con piezas de estamina. Prominence Phoenix es un Bey con buena defensa. La verdad es que este combo está muy bien, solamente lo probamos contra Dangerous Belial y contra Savior Perseus, pero tengo la sensación de que puede lograr muchas victorias en un Bey Survival. Finalmente, nada más así en combo stock, se siente el poder que tiene Dangerous Belial. El Burst Stopper tiene más o menos la misma dificultad que las alas Hakusei de los Chosets. Lo que sí sentí un poquito más complicado de activar es el driver All Might. Tal vez estaba un poquito incómodo en mis lanzamientos en comparación con el Burst Stopper del core de Belial. All Might es ligeramente más difícil de activar. Me preocupa un poquito el Burst Stopper del core, ya que no está tan fácil de desactivar. La forma oficial es desarmando un poquito el Bey y luego volverlo a armar, pero eso a la larga va a desgastar los dientes. Si utilizamos alguna herramienta que sea demasiado filosa, podemos alterar la forma del Burst Stopper, lo cual también es preocupante. De cualquier forma, no hay duda de que es bastante fuerte, incluso sin los Gears. Se siente todo el poder, pero obviamente habrá que hacer más pruebas. Voy a grabar un Bey Survival completo sin los Gears para probar su poder y después lo voy a volver a grabar con todos los Gears. Espero les haya gustado este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Hasta luego familia.